Y en estos tiempos tan difíciles necesitamos estar conectados a la fuente verdadera, que es Dios. ¿Qué es Dios? Y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que, ¿están preparados para recibir la palabra? Bueno, vamos a ir al primer pasaje bíblico que vamos a compartir. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra? Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueran creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Amén. Bueno, para esto vivimos, para estar conectados con Dios, para estar conectados con Él. Y si hay algo que nos debe preocupar, recién decía, hermano, usted no se preocupe por nada. Bueno, ahora parece que me contradigo, pero en realidad sí tenemos que tener un interés, un esfuerzo, es estar conectados con Dios. Es estar esforzándonos para que esa conexión sea permanente, la comunión con Dios. La comunión es fundamental. Hace unas reuniones atrás hablábamos que inclusive a veces hasta la actividad en la iglesia nos puede llevar a descuidar nuestra comunión con Dios. Es importante tener una comunión fluida con el Señor, estar conectados. Como su computadora está conectada a la electricidad y es necesario que así sea, así el cristiano tiene que estar conectado con Dios continuamente. Esa conversación fluida, esos momentos de oración en la intimidad, esos momentos en donde uno habla con Dios, aún estando mal, aún estando en una situación equivocada, aún inclusive cometiendo pecados que sabemos que a Dios no le agrada, igual acércate a la fuente. Acércate porque ahí es donde se va a resolver tu situación. Ahí es donde tenemos la oportunidad de recibir redención por nuestros pecados. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de ser restaurados. Ahí es donde tenemos la oportunidad de ser limpios por medio de la sangre de Jesucristo y donde nuestra vida puede cambiar. Fíjese que qué importante es estar conectado en la fuente. El principio de todo es que tengamos todos los cristianos una buena relación con Él. Trabajemos sobre eso, una buena relación con el Señor. Si esa relación comienza a ser fluida, aún en momentos difíciles, aún en momentos de desánimo, bueno, es ahí donde somos fortalecidos. Como hicimos en esta mañana que levantamos nuestras manos al cielo y nos renovamos en Dios. Y dejamos nuestras cargas. Cuando tenemos esa actitud, es ahí donde somos renovados y somos fortalecidos. Aleluya. Ahí, en la comunión con el Altísimo. ¿Cuál es la fuente? La pregunta es, ¿cuál es la fuente que nos nutre? Porque la realidad es que a algo siempre estamos conectados. Algo, usted va a ver que, por eso la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Si no confías en Dios, confías más en las personas. Si no confías en las personas, confías en las riquezas. Pero nuestra confianza siempre en algo está depositada. No hay nadie que no confía en nada. En algo se va a apoyar, aún en sí mismo, pero en algo se apoya. Y la pregunta es, ¿qué fuente te nutre? Si no es la de Dios, muchas veces terminamos estando conectados a cosas que terminan causando una sobretensión en nuestras vidas, que no es una buena alimentación y te termina afectando. ¿Cómo se saca esas cargas? Después uno dice o escucha a personas, no doy más, no aguanto más. Y la pregunta sería, ¿qué fuente te está nutriendo? Por ahí, demasiada alimentación de dolor, de dificultad, demasiada alimentación de cosas malas, y bueno, y es lo que después tu cuerpo va a terminar generando, tu vida, tu alma, tu espíritu.
Por eso es tan importante entender de que estemos conectados con Dios, la fuente de vida, la fuente verdadera. Fíjese que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús. Una pregunta que tenía que ver con la religión. ¿Por qué? Porque había una discusión entre los judíos y los samaritanos. Los judíos decían que el único lugar donde Dios estaba era en el templo que estaba en Jerusalén. Y los samaritanos se habían construido su propio templo en una ciudad y ellos decían, no, ahí, en la capital de Samaria está la bendición. Entonces, lo primero que le pregunta a la mujer samaritana a Jesús, ¿dónde hay que adorar? ¿Dónde? ¿Dónde hay que adorar? ¿Dónde está la fuente? ¿Cómo hago para estar bien? ¿Cómo hago para recibir la bendición? ¿Qué religión es la verdadera? Le dijo la mujer. En otras palabras, por supuesto. Y Jesús le dijo, es el tiempo en que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir que para estar conectados a la fuente, que es Dios, Él necesita corazones sinceros. Corazones que no tengan una búsqueda de algo que tenga que ver con formas, ritos, ceremonias, sino lo que busca de parte nuestra es un corazón sincero. Un corazón sincero. Y es ahí donde empezamos a estar conectados con Él. Y es ahí donde recibimos buena nutrición. Por eso, nuevamente, trata de estar conectado a la fuente verdadera, que te nutra Dios. Y hay cosas que no las podemos quitar de nuestras vidas o evitar, como malas informaciones, malas noticias, pero tenemos que saber que si estamos conectados a la fuente verdadera, todo eso termina depurándose, desechándose de nosotros. No va a quedar instalado. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es más poderosa que toda obra del mal, que toda inmundicia, que todo lo que nos sirve. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, este mismo Dios, ¿quién me cuida? Decí conmigo, Dios me cuida. Dios te cuida, amén. Créelo, Dios te cuida. Suplirá todo lo que necesiten. Todo, todo. No dice algunas, dice todo lo que necesiten, todo lo que necesitamos. ¿Y de dónde? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. No hay límites. Todo, todo. Por eso también la Biblia nos dice, pidan por todo. Pidamos por todo. Ahora la pregunta es, ¿te queda algo fuera de tus oraciones que te olvidás de pedirle a Dios? Bueno, acordate y pedíselo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. No es que Dios te va a decir, no, pará. No, hasta acá llegó tu oración. Ya oraste, ahora se cerró. No, Dios te vuelve a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer por tu vida? ¿Qué más? Porque la bendición es ilimitada. No te canses de poner todas tus causas, todas tus dificultades en las manos de Dios. Y luego de que lo hagas, descansa en Él. Porque Dios se hace cargo. Y ese es un síntoma de que tu esperanza está puesta en el Señor. Cuando descansás. Ahora, si le pedís y después seguís nervioso, seguís preocupado, es que todavía hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar sobre la confianza en el Señor. Si le pedís, confía. Él va a actuar. Porque Él te dice que lo hagas. Porque su bendición es ilimitada. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son los recursos de Dios? Ilimitados. Es dueño de todas las cosas. Su gloriosa riqueza, dice su palabra. En cambio, nuestros recursos sí son limitados. Hay límite. Nosotros hay momentos que no damos para más. Hay recursos económicos que hay un momento que no tenés, no podés. No podés hacer lo que querés en tu vida con tu economía, ¿verdad?
con tus fuerzas emocionales, ¿podés aguantar todo? No, hay momentos, hay problemas en que no podés más. Por eso es importante recurrir a Dios. Uno tiene que darse cuenta que hay momentos que no podés. Hay gente que se preocupa demasiado, por ejemplo, por la familia, y no es que no hay que preocuparse, pero hay momentos que ya escapa de lo que podés hacer. ¿Por qué? Porque depende de lo que decidan otras personas, y entonces uno tiene que decir, Señor, yo hasta acá llegué. Emocionalmente no puedo más. No puedo hacer nada más. Bueno, necesito que intervengas. Nuestra economía también. Hay momentos que no podemos más, no sabemos cómo hacer. Bueno, también, Señor, intervení. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son ilimitados. Dios no tiene límites. No te va a decir Dios, mira, hoy me quedé sin plata. No tengo. Mira, hoy me quedé con el rubro de milagros, se terminó la oferta. Por hoy no, por hoy solo paz y gozo. Te puede decir, ¿alguna vez Dios pudo? Jamás. Sanidad divina no hay más. Por un tiempo solo salvación de almas. Te salvo y nada más. No, jamás. Dios te dice, o hay algún pasaje en los evangelios en donde Jesús dice, no me cansé, no oro más. Por hoy no se sana más a nadie. Jamás, jamás. Todos los que tuvo oportunidad para orar los sanó, los liberó. Todos los que tuvo oportunidad para salvarlos y abrieron su corazón, los salvó. Es más, pagó el precio de todos nuestros pecados. Aún de aquellos que no lo aceptan, están sus deudas saldadas. Si tan solo creyeran, sus pecados son perdonados. Así es Dios. Es como si alguno vaya a un restaurante y diga, mira, te dejo todo pago, por todos los que vengan a comer. Por todos. Y si alguno no viene, también te lo dejo pago. Está pago. Quiere decir que hay cosas que están pagas que nadie las va a disfrutar. Bueno, eso, así es Dios. Fíjese, por eso Él es ilimitado para bendecirnos. Dios nos quiere bendecir y su bendición es ilimitada y sus recursos son ilimitados. Por eso la fuente que es Dios sobre nuestras vidas, nunca se va a terminar de alimentarnos, de fortalecernos, de nutrirnos, de darnos esperanza, de proveernos. Siempre Dios está. Solamente tenemos que estar dispuestos. La fuente que es Dios nunca se va a desconectar. Amén. Vamos a otra palabra. Dios está al tanto de todas nuestras necesidades. Porque como en los tiempos que estamos viviendo, también en los tiempos bíblicos, la gente se preocupaba por las necesidades básicas. La mayoría de las preocupaciones de las personas son las necesidades básicas. Y Jesús no se desentendía de esto. Entendía que las personas se preocupan por esto. Él sabe que usted tiene preocupaciones. Entonces, Él le hablaba a su gente, a los discípulos, y también nos habla a nosotros. Él sabe todas nuestras necesidades y todas nuestras preocupaciones y nos deja una enseñanza. ¿Por qué? Porque también ahí está la fuente, que es Dios, preparada para bendecirnos. Y vamos a la palabra, vamos a ver esta historia. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 6? Dice, versículo 26, a partir del versículo 26, dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Y la pregunta es, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Usted cree que Dios puede valorar más un pájaro que a usted? Para nada. Si Él se preocupa para que un pájaro tenga todas las provisiones, ¿cómo no se va a preocupar por uno de sus hijos? ¿Cómo no lo va a hacer? Por eso es tan importante lo que Dios nos dice. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos?
¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? El error de preocuparse. ¿Podemos añadir, si nos preocupamos, un tiempo más de vida? No podemos, porque eso lo va a establecer solo Dios. Solo Dios. Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Una necesidad básica. ¿Por qué? Y dice, mire cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, Salomón, uno de los hombres más ricos que hubo en toda la historia de la humanidad, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué tienen poca fe? Amén. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Por eso, queridos hermanos, para estar conectados en la fuente tenemos que aumentar nuestra fe, creer más en Él, creer más en Él. Y entonces vamos a estar seguros que Él va a proveer de todo. Las necesidades básicas van a ser siempre suplidas para sus hijos. Confía en Dios, no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Por eso Dios no ignoraba que era una de las preocupaciones de la gente. Dios no ignoraba esto. Y no ignora que también en este tiempo todos nos podemos preocupar por las necesidades básicas. El alimento, vestirse, el abrigo. Pero Dios sabe y va a proveer. Y lo va a hacer de la mejor manera. Descansemos en Dios. Porque la fuente no se va a cortar para proveernos. Sino todo lo contrario, la fuente va a ser abundante. La fuente va a ser abundante. Amén. ¿Está preparado para recibir la bendición de Dios? Bueno, si en algún momento se te cruza por la cabeza que algo puede faltar, acordate de esta palabra. Dios conoce todas tus necesidades. Si en algún momento alguien de tu casa te dice, ¿y qué vamos a comer ahora? Porque por ahí el sueldo se está terminando y todavía estás casi a mitad de mes. O por ahí sale un gasto improvisto, un pago de algo que no esperabas y tu cálculo matemático no da. O tu negocio no está produciendo como pensabas y los números no dan. Y por ahí hasta tenés un contador que te dice, no dan los números. Pero aún en esas situaciones, no declares nunca la palabra ¿y ahora qué vamos a hacer? Como dijo Jesús. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Sino todo lo contrario, decir, mi Dios suplirá todas las necesidades. Dios va a proveer siempre y lo va a hacer de la mejor manera. Te va a dar lo mejor, te va a dar lo mejor. Porque si puede vestir a la naturaleza con lo mejor, te va a dar lo mejor. Te va a dar lo mejor, te va a sorprender con lo que Dios te da. Si en tu mente había una idea de lo que podés llegar a tener para vestirte, Dios tiene pensado algo mejor para vestirte. ¡Qué tremendo! Lo que piensan los mejores diseñadores de moda, bueno, primero lo pensó Dios y te lo puede dar a vos primero. ¡Qué maravilloso! Por ahí hay alguien acá que confecciona ropa. Bueno, decirle, Señor, dame los diseños, dame los mejores diseños. Porque los tiene Él. Si Él pudo vestir a la naturaleza, ¿cómo no va a vestir de la mejor manera y con la mejor moda? ¿Cómo no lo va a hacer? Es más, Él está adelantado a la temporada de verano, a la de otoño-invierno del año que viene. Él está adelantado, sabe más que cualquier persona que conozca la moda, Él sabe. Ni hablar de los alimentos. No sé si hay acá algún nutricionista o alguna nutricionista, pero Dios sabe lo que mejor nos va a alimentar de acá a fin de año y el año que viene, a cada uno de nosotros. Lo que necesitamos cada uno. Al hipertenso que coma sin sal.
al diabético que coma sin azúcar. Bueno, Él sabe, Él puede hacerlo. Él es la fuente y no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Una palabra más, decía, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan, fíjese la palabra, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Sería muy triste que nosotros que no somos incrédulos, esos pensamientos nos dominen. Muchas veces las preocupaciones comunes nos terminan dominando, que no te domine ese pensamiento. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquemos su reino por encima de todo, de cualquier necesidad material, de cualquier sueño, de cualquier proyecto. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Él conoce, Él provee y Él nos va a dar. Él nos va a dar. ¿Estás preparado para recibir esa bendición del Altísimo? Prepara tu corazón, prepáralo, porque se vienen tiempos quizás que para la humanidad va a ser muy difícil, pero los que están conectados a la fuente, que es Dios, a la mejor fuente, bueno, van a salir adelante, van a estar fortalecidos. Y contramano al mundo le puede llegar a ir mal, pero a vos te va a ir bien, a tu familia le va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás conectado a la fuente verdadera. Vamos a una palabra más. Hay puertas de bendición que Dios las puede abrir a nuestro favor. Eso es lo que necesitamos, el favor de Dios. Si el favor de Dios abre esas puertas, bueno, es ahí donde aún nos sorprendemos nosotros mismos, porque el que está bajo el favor de Dios no tiene idea de lo que va a recibir de Dios. Pero Dios por su favor lo derrama. Quizás hasta ni lo mereces. Quizás hubo en la vida o hay personas que se han esforzado mucho más que vos para recibir esa bendición, pero no la reciben porque no cuentan con el favor de Dios. Para uno estar conectados a la fuente divina, tiene que estar conectados al Señor. Y así recibimos el favor de Él. Y las bendiciones nos alcanzan. Cuando la Biblia habla de que las bendiciones nos alcanzan, es literal. Vos vas caminando por la vida y la bendición de Dios viene a vos. Te alcanza, te alcanza. Ni siquiera te tenés que detener para decir dónde está la bendición. No, la bendición te alcanza. ¿Vieron como cuando te alcanza una persona? Vos vas hacia un lugar y una persona se te acerca y te alcanzó, te encontró. Vos no estabas pensando en encontrarte con esa persona. No, la persona te alcanzó. Así es la bendición. Uno va caminando, vive, trabaja, ora, busca a Dios y la bendición te alcanza. Hay un montón de bendiciones para los hijos de Dios que van a venir solas. Van a venir solas a tu vida. La bendición de Dios te va a alcanzar porque el favor de Dios está. A la Biblia, Mateo capítulo 17, versículo 27 dice: sin embargo, le dice a Pedro, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Y abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Amén. Qué bueno, amén. Cómo Jesús le enseña a Pedro. Pedro, que era el hombre que después iba a liderar, iba a ser uno de los líderes de la iglesia, así que estos milagros lo marcaron a Pedro. Esta iba a ser la tercera pesca milagrosa de Pedro. Las primeras dos fueron en forma colectiva. Con la red pescó con sus compañeros de pesca y quedaron bendecidos y sorprendidos por el milagro. A tal punto que en un momento Pedro se arrodilla y le dice, después de este milagro, dice: Señor, apartate de mí porque no soy digno. Soy muy pecador para ver demasiada gloria. ¿No sintió eso Pedro? Pero luego de esas dos experiencias, ahora venía una experiencia de milagro, una pesca milagrosa individual.
él solo. Entonces Jesús le dice, anda a la orilla del lago, tira el anzuelo, saca el pez, y el pez en la boca va a tener una gran moneda de plata. Una gran moneda, una moneda de plata que reemplazaba las 4 monedas que tenían que pagar ellos. Así que era una moneda, ¿no? Y ahí es donde se desata el milagro. Y ahí es donde nosotros vemos y vemos la enseñanza de cómo tenemos que vivir para estar conectados a la fuente. Usted en este año va a estar conectado siempre a la fuente y Dios va a proveer. Amén. Dios va a proveer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Creer. Para Pedro tenía que creer para llevar a cabo esa acción. Había que ir y tirar el anzuelo, la acción, el movimiento. Hay que creer, hay que ser obediente a lo que Dios nos dice. Creer es fundamental para experimentar un milagro y para experimentar la provisión de Dios. Creer. Segundo, para experimentar la provisión de Dios hay que ser obediente. Hay que ser obediente. Pedro podría haber dicho, mira, yo soy un pescador experimentado. Jamás, no sé la edad que tenía, pero en toda mi vida saqué un pez con una moneda de plata en la boca. Jamás. Está bien, vi la multiplicación, pero ya es mucho. Pero no. Podría haber dicho, Señor, busquemos otra manera la plata. ¿Por qué no le pedís al tesorero del grupo? Era Judas el tesorero del grupo. Capaz que tenía, pero no. ¿O por qué no le pedís a Mateo el publicano que cobró impuestos, capaz que tiene algún plazo fijo y que pagamos el impuesto? Pero no. Fue obediente. Cuando Jesús le dijo, andá, pescá, y creyó. Tercero, que tenemos que saber que para los hijos de Dios es muy importante entender que nosotros, toda la creación está a favor de los hijos de Dios, toda. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, vas a enseñorearte sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, bueno, da una lista. Nosotros estamos como corona de la creación. Entonces, este milagro nos enseña eso, que aún la creación nos favorece y Dios va a hacer eso. Y tenemos que confiar en eso. En este caso el pez, no sé cómo fue la historia. A veces pienso, ¿cómo hizo el pez? Se confundió y pensó que era una mojarrita más chiquita y lo mordió y era una moneda grande que estaba en el fondo del mar y le quedó, la llevó en la boca, la llevó hasta el anzuelo, pero la naturaleza se movió a favor de Pedro y de Jesús. O quizás el milagro generó la moneda dentro de la boca del pez, no sé. O quizás alguien un día un rico tenía una moneda, estaba en el muelle y mirando la moneda, contemplándola, se le cayó y esa moneda al tiempo vino el pez, la agarró y no sé. Pero me pregunto un montón de cosas. ¿Cómo? Le voy a preguntar a Dios, dentro de la lista de todas las preguntas que tengo, le voy a decir, Señor, ¿cómo fue lo de la moneda? ¿Cómo fue? Pero es importante que la moneda estuvo en el lugar indicado. La naturaleza se mueve a favor de los hijos de Dios. Hay una moneda, hay una provisión especial. De la fuente de Dios está preparada. ¿Cómo? Ni siquiera lo sé para mi vida. No lo puedo saber para la tuya, pero sí sé que está. Como estaba esa moneda en el pez, que no sé cómo se formó y cómo llegó ahí, pero sí sé que llegó a las manos de Jesús. Dios es capaz de mover aún la naturaleza, porque Dios nos puso como corona de la creación y nos va a proveer para todas las necesidades. Cuarto. A Pedro lo mandó a pescar. ¿Por qué? Porque era la herramienta, era la forma que él manejaba. A Pedro no le dijo, bueno, ahora andas a un curso de contaduría y vas a conseguir la plata, ahora vendé unas tortas fritas, unas tortas y no, y ahí sale dentro, no le dijo, sacá del pozo de agua y en la tinaja, no, le dijo para que Pedro manejara la herramienta que él sabía manejar.
Y es ahí, y ese es un punto muy especial y con esto vamos a terminar orando. La fuente que es Dios va a proveer siempre y te va a ayudar en la herramienta que manejas. Hay algo que manejas, hay algo que sabes hacer. Hay un oficio y Dios bendice ese oficio. Hay una profesión, hay un talento y Dios bendice porque Dios bendice. Va a ver que desde la creación se crearon dones, talentos sobre las personas y Dios bendice eso y ahí esa es la herramienta en donde vas a encontrar tu moneda de plata. Dios la va a bendecir. Él bendice el fruto de nuestras manos y ese recurso nos nutre, nos fortalece. Entonces Pedro fue y pescó con su herramienta. Si se lo hubiese dicho a otro de los discípulos, se lo hubiese dicho hacé conforme la herramienta que cada uno de ellos tenía. En el caso de Pedro, era el que pescaba. Así que prepárate para que Dios te use en lo que sabés hacer. Ahí, Él va a reforzar tu trabajo, va a reforzar el fruto de tus manos y ahí se va a manifestar su gloria. Y por último, para terminar, Dios, siempre, porque el cuestionamiento era sobre Jesús. El que tenía que pagar el impuesto era Jesús porque la presión estaba sobre Jesús. Pero el impuesto sirvió para pagar el de Jesús y el de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado en solucionar el problema de Pedro. Amén. Amén. Dios tiene un problema en este mundo, los perdidos. Nosotros preocupémonos por los perdidos. Preocupémonos por pescar almas. Y Dios siempre se va a preocupar por tus necesidades. Dios siempre se va a preocupar por tus problemas. Siempre va a estar la provisión para lo que necesitas. Amén. Siempre, siempre conectados a la fuente. Iglesia, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, acá están mis capacidades. Acá están, Señor, mis talentos, lo que yo puedo hacer. Acá está. Tan solo necesito que me ayudes a pescar la provisión. Que me ayudes a encontrar para tener todos los recursos suplidos. Solamente tenemos que decirle eso. Acá estamos, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Señor, nos tomamos de ella. Queremos estar conectados a tu fuente de todos los recursos. Recursos espirituales, recursos emocionales y recursos materiales. Señor, acá estamos y presentamos nuestras manos, Señor, nuestras herramientas, para que conforme a ellas y a tu poder se manifieste tu gloria. Te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios va a proveer abundantemente. No vas a tener necesidad de nada. Amén. Iglesia, la iglesia que está conectada, te enviamos un gran saludo, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.